Hola Mariana, encantada de estar contigo. Estoy realmente feliz de estar hoy aquí en tu casa. Dime, háblame de ti, de tu trayectoria. Es una trayectoria un poco caótica, ¿no? Porque yo empecé como una hija de familia burguesa francesa haciendo estudios de literatura y iba a trabajar en, no sé, una casa editorial o algo así, ¿no? Y de pronto me agarraron varias formas de autoconocimiento, una que es a través del movimiento que se llama el método Feldenkrais, otra que es el psicoanálisis. Y entonces pasé mi juventud de 20 a 30 años explorando locamente porque tenía una especie de ansiedad o no sé, ¿no? Y también contra el deseo de mis padres, experimentando con escritura, teatro, canto, etcétera. Y a los 29 años llegué a un momento de preguntarme, como mucha gente de esta edad, ¿no? ¿Cuál era el sentido de mi vida y tal? Y me fui, en la época era la guerra en Bosnia, era en el 95. Acaba de terminar casi, estaba terminando la guerra así, de tal forma que para alguien que no era ni periodista, ni médico, ni militar, eh, hacía sentido ir ahí. Y me propuse como enseñante de lengua y literatura francesa. Y fue una experiencia muy fuerte porque ahí me di cuenta que mi formación social y cultural era como un viejo abrigo y que me podía deshacer de él y comunicarme con gente. Había aprendido el idioma, el serbo-croato, etcétera, y que me podía comunicar con la gente a otro nivel, a un nivel de que no fuera tampoco ni espiritual ni psicológico, sino de ser humano a ser humano. Y fue un momento que quebró mis creencias muy fuertemente. Y Despertar. sí, y me quedé un año ahí trabajando gratis y había dejado mi departamento a un joven bosniaco en París y su mamá me albergaba ahí. Y también cuando empiezas a hablar otro idioma durante un año, que no es, por ejemplo, entre el francés y el español, es muy cercano, las raíces son las mismas. Pero cuando hablas un idioma que no tiene nada que ver, es como volver a adquirir el lenguaje. Y entonces toda tu identidad se encuentra como purificada y cambiada, ¿no? Y después volví a Francia y evidentemente me agarró una depresión fuertísima porque vuelves a las mismas condiciones y te vuelve a agarrar la misma realidad. Y ahí fue cuando conocí a una persona que iba a tener una influencia profunda en mi vida, Alejandro Jodorowsky, que antes que nada conocí como persona que leía las cartas en un café y que daba unas fantásticas conferencias. Y después de unos, creo, 3 meses de asistir a sus conferencias, se produjo algo muy raro, porque no me recuerdo haberme enamorada de él, y él, por supuesto, no buscaba las estudiantes, estaba ahí haciendo su trabajo, ¿no? Y fue como un encuentro, boom, así, nos juntamos, los dos sin ningún deseo de, ni yo de meterme con un viejo macho chileno, ni él de armarse en un Una lío con chiquita. una francesa. Una chiquita quizás le hubiera gustado, Ah, porque bueno, siempre le ok. gustaron las chiquitas. Pero Ok. yo tenía una forma de carácter, una educación que no le convenía. Y nos quedamos en esta pareja 9 años, amándonos, por supuesto, porque no creo que puedes resistir 9 años con caracteres tan diferentes sin amarte. Pero en un momento dado llegué a la conclusión que esta pareja tan conflictiva, porque teníamos ideas Opuestas. diametralmente opuestas sobre la realidad. Yo salía a cenar con una amiga mía y él tenía una crisis de celos furiosos llamándome lesbiana y no sé qué, era muy fuerte, ¿eh? la Realmente pareja. era un macho latino, ¿ah? Sí, pero también era un hombre que necesitaba, en este momento está casado con una mujer con quien anda feliz, que es pintora, entonces se queda en la casa, que es de una familia vietnamita, entonces muy calmada, no tiene ningún conflicto, y lo veo feliz, porque ya Mm. encontró la mujer que le conviene, digamos, en la vida cotidiana, en el amor cotidiano, ¿no? Y Yo dime, creo que lo que pasó con nosotros es que teníamos una obra que hacer, una obra común, y esta obra fue al cabo de 6 años que yo me apasioné por su trabajo. No, ni siquiera 6 años. Lo conocí en el 97 y empezamos a colaborar en el 2000 con la obra de teatro y después muy, muy pronto en el 2001-2002 escribiendo el libro del tarot. Entonces yo como que me puse a entender su trabajo
Y en un momento dado Alejandro me dijo, mira, me piden manuales de lo que hago, no es mi trabajo, no es mi misión escribir manuales, ¿te interesa colaborar conmigo? Dije, sí, por supuesto. Y ahí empecé a profundizar todo el trabajo pedagógico, a establecer para el libro sobre el árbol genealógico lazos con formas terapéuticas que yo conocía, como el psicoanálisis, etcétera, con la ciencia. Y en fin de cuentas le dimos a la luz no 2 hijos, sino 2 libros. ¿Te puedes enseñarlo? Sí, entonces el primero, esto es la versión francesa, pero fue traducido en muchos idiomas. Y ¿cómo se llama en español? La Vía del Tarot, en español, que salió en el 2004. Todavía en esta época éramos pareja. Y es un manual, pero más que un manual, es un resumen de todo el trabajo que Alejandro hizo 30 años antes de conocerme, ¿no?, sobre el tarot. Pero yo le traje un aspecto particular, que es que dije, pero ¿cómo vamos a enseñar a leer el tarot? Porque en general la gente que se interesa al tarot dice, tal carta es esto, tal carta es esto. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a sacar 2 cartas por casualidad, ¿no? Justamente quería hacerte una pregunta. Sí. Hace poco estuve en el Cabaret Místico y me quedé sorprendida porque me encanta el tarot y me encantan las genealogías, se dice en español, y yo no sabía que estas dos cosas se podían, que se habían juntado. Te voy a decir por qué. Mira, y saco una carta. Te sale una mujer con un león. Fuerza, la fuerza. Okay. Habla, no habla, tal. Bueno, y entonces la pones por el lado y después, aquí ya hay un diablo. La lectura clásica que la gente va a hacer de esto es una carta. Tienes mucha fuerza, lo que sea. Vas a empezar algo nuevo, bla, bla, bla. Boom. Esta habla de tu creatividad. Es decir, que la gente leía el tarot como si fuera esto, y después esto, y basta. Pero la realidad es que cuando te salen estas 2 cartas, tienen que preguntarte si han salido así. Y en este caso la fuerza está abriendo su boca para entregarse a la profundidad del diablo, y está en su sitio, porque la diablita que está aquí, ves, tú lo conozco sin ni siquiera mirarlo. La diablita es femenina, entonces ella reconoce su propia feminidad. Pero si te sale así, es otro rollo. De la profundidad del diablo emerge una mujer que hubiera debido ser un hombre cuando nació, ¿ves tú? Y que está cerrando su sexualidad, su orgasmo, su creatividad, etc. Es decir, que las cartas se relacionan entre ellas. Entonces, espérate. Entonces, en este libro, lo que hicimos, que nadie lo lee porque es tan gordo que lo tratan como cualquiera, pero quiero defender esta obra genial, es que empezamos diciendo, ¿y si leemos 2 cartas y no 3? Empezamos con 2. ¿Por qué? Porque el tarot, y te voy a decir, la lectura del tarot, cómo nuestra vida empieza con 2. El padre y la madre, supongo. Y ahí entramos en por qué pusimos estas cartas del tarot en la portada de la versión española de Metagenealogía, y también un poco más fea. Lo siento, el editor la cagó un poco con esta portada que está feísima. Pero aquí están cartas del tarot. ¿Por qué? Porque todo empieza con una relación. Entonces, en el tarot no es una carta, no, es un mundo, un paisaje entero donde tú vas relacionando puntos. ¿Y qué es relacionar puntos? Es hacer un camino. ¿Y qué es el camino? Es lo que te revela a ti mismo. Es decir, vuelvo a decir, si mi camino va del diablo a la fuerza, tengo que mirarme y decir, me estoy reduciendo. Tengo un 15, voy a un 11, estoy reduciendo mi creatividad porque no estoy aceptando lo que soy profundamente. Pero si mi camino va de 11 a 15, es otra relación conmigo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, la metagenealogía, perdono que te interrumpe, pero estoy entusiasmada con estas ideas, lo siento mucho. Es apasionante lo que dices, así que... El trabajo del árbol genealógico, antes que nada, es un trabajo de relaciones. ¿Cuáles fueron las parejas que me engendraron? Mi padre o mi madre fue hijo o hija. ¿Cuál fue su relación con su padre, con sus padres, con sus hermanos? Y entonces, ¿cómo las relaciones se traducen dentro de mí como sentido de mi identidad? ¿Cuál es mi relación conmigo mismo, con el mundo?
Y todo esto, el ser humano sí se puede retirar en una gruta y meditar, como lo hizo Francisco de Asís, como lo hacen los maestros de la India, etcétera, etcétera. Pero en realidad somos seres relacionales, porque cuando nacemos, sabes que un animalito nace, su cerebro tiene 75% de su peso, de su tamaño final. Un caballito, cuando al nacer ya tiene 75% de su cerebro. Es decir, que un caballito puede andar cuando nace. Un bebé humano nacimos todos con 25% de nuestro cerebro. Digo, de la masa, del tamaño del cerebro que íbamos a tener. Es decir, que los 75% de lo que somos está creado, aprendido, adquirido a través de nuestras relaciones. Entonces, por esto y por muchas otras cosas, hay una relación entre el tarot, que es un espejo simbólico de lo que somos. El tarot es la sabiduría de Occidente. Dime, esa es una de mis preguntas. ¿De dónde viene el mensaje del tarot? ¿Es el mensaje del inconsciente? ¿Es un mensaje mucho más? Esto se los tendría que preguntar a Alejandro Jodorowsky, porque la teoría es suya. Solo te voy a repetir como un loro la teoría de Jodorowsky. Él piensa, hay poquísimos estudios históricos del tarot. Y lo que hay es bastante necio, porque en el fondo por ejemplo, te dicen, hay una papisa en el tarot y hubo una mujer, Juana, en Francia que se hizo pasar por papisa. Entonces es una referencia a la papisa Juana. Pero en realidad probablemente que esto no es verdad. Entonces, la teoría de Jodorowsky es que se juntaron en un momento dado iniciados y sabios de las 3 religiones monoteicas, judaísmo, islam y cristianismo, para crear un lenguaje óptico, para poner su visión del mundo, su sabiduría al alcance de la gente que no sabía leer. Entonces, lo que sabemos es que el tarot es una herramienta de descripción simbólica del mundo que probablemente viene del 1200, 1300, la época de Francisco de Asís, del cual te acabo de hablar, que era una época muy fuerte porque había muchas heresías, entre comillas. Herejías. Es decir, gente que querían hablar con Dios directamente porque se daban cuenta que la religión organizada estaba llegando a ser una cosa hiperpolítica. Había gente en la Iglesia Católica que estaban tratando de mantener la verdad del mensaje, y había una comunicación increíble entre todas estas sectas, etc. Y después llegó la Inquisición y todo se volvió a cerrar y se creó el mundo moderno. Entonces, el tarot es probablemente una herencia que tenemos, que nos está hablando de lo que nos formó como occidentales o como americanos invadidos por los occidentales, que nos formó profundamente. Es un espejo simbólico de lo que somos. ¿Cómo se puede utilizar el tarot como una herramienta de crecimiento personal? Muy sencillo, lo estudias a través de este magnífico libro que acabo de enseñar. Es verdad, es el mejor libro sobre el tarot de Marsella que existe en el mundo. Lo digo tranquilamente y con humildad, porque en la época es el primer libro que escribí con Jodorowsky y yo me puse 100% al servicio de su trabajo. Es lo que está dentro de esto. Mi trabajo y mi obra, que es importante, es pedagógica, es de aclarar, etc. Pero los pensamientos son de Jodorowsky, no son mis invenciones. Con toda tranquilidad puedo decir que es el mejor libro, porque lo escribí, pero no concebí las teorías que están dentro. Lo estudias, entiendes cuál es tu numerología, cómo es su simbolismo, tienes herramientas básicas, como saber que tienes 2 piernas, que tus ojos te sirven para ver, tu boca para hablar, masticar, etc. Y después lo pones a vivir, como lo hice, es decir, que cuando te salen 2 cartas, las relacionas. Mira, por ejemplo, dime. ¿Esas cartas me las sacaste para mí o las sacaste? Las saqué para tu blog, como okay. es un blog. Puedes sacar una y hacernos una demostración de cómo podría ser. Saca una carta, no una, saca 2 cartas. Vamos a jugar con 2 cartas. Mézclalas, porque si no estás dentro de mi propia orden, de mi propio caos. O de tu desorden. En este momento te